Hola, soy Alejandro y este es un nuevo relato de mi canal, Historias de Vida. Nicolás detuvo el coche y apagó el motor, pero no se apresuró a salir. Necesitaba reunir fuerzas, componer y mantener una expresión de alegría en el rostro. Elisa estaba de nuevo en el hospital, y los médicos no lograban encontrar a una persona compatible para hacerle una especie de inyección. Bueno, ni siquiera una inyección, sino unas cuantas células madre. Había leído mucho al respecto y ahora tenía un lío en la cabeza, mientras su pequeña Elisa sufría. Si no encontraban un donante compatible, Elisa moriría. Ni siquiera quería pensar en ese desenlace. Por alguna razón, él mismo no era compatible, y Marina no tenía parientes. De hecho, la propia Marina ya no estaba desde hacía mucho tiempo. Esta vez, despedirse de su hija había sido especialmente difícil. Elisa estaba creciendo, entendiendo que no era como los demás. Ella también quería salir, divertirse, pero en lugar de eso, tenía que soportar sueros constantes y estancias en el hospital. Finalmente, Nicolás salió del coche. Se quedaría ahí parado unos 5 minutos más y luego entraría. Él y Marina se habían casado cuando ambos tenían 18 años. Huyeron de su pueblito. Ella, además, había crecido en un orfanato. No tuvieron una boda en condiciones, ni dinero, ni casa propia. Pero Nicolás la amaba tanto que sabía una cosa con certeza. Tenía que partirse el lomo, pero a ellos les iría bien. Ambos trabajaban, ambos estudiaban y ambos anhelaban una buena vida. Cuando compraron su primer departamentito, Marina quedó embarazada. Nicolás estaba dispuesto a llevarla en brazos a todas partes. Pero a los 3 meses sufrió una pérdida. Si les dolió, Marina tardó mucho en recuperarse. 3 años después, un nuevo embarazo. Otra pérdida a los 5 meses. En ese momento, pensó que su esposa se volvería loca. Él mismo estaba destrozado, incluso lloró, con la cara hundida en unos zapatitos de bebé. El siguiente embarazo llegó 4 años más tarde. Para entonces, Nicolás ya era una figura importante en el mundo de los negocios. Tenía dinero, y no poco. A Marina la supervisaron desde el primer día hasta el parto. El embarazo fue difícil. Lloraba y repetía constantemente: «Soy una mala esposa para ti». Y él solo le decía una y otra vez: «Todo va a estar bien. Te juro que lo lograremos». Y lo lograron. Nació Elisa. Durante mucho tiempo no le dieron ninguna información, y ya estaba a punto de tomar la clínica por asalto. Llegó a tomar al doctor de las solapas de la bata y le prometió que si algo le pasaba a su hija o a su esposa, él mismo lo mataría con sus propias manos. Solo al tercer día, a un Nicolás exhausto le dijeron que tenían una niña, que estaba débil, pero viva y con un buen pronóstico. Nicolás tenía miedo hasta de respirar cerca de su hija. ¿Y Marina? Marina, de alguna manera, cambió por completo después del parto. Fue como si algo dentro de ella se hubiera roto. Él se debatía entre su hija y su esposa, pero no pudo cuidarla lo suficiente. Un día, Marina, después de tomarse un frasco de pastillas, le dejó una nota. «Perdóname, soy una mala esposa». Nicolás pensó que no lo superaría. Y si no hubiera sido por la pequeña Elisa, que demandaba atención constantemente, así habría sido. Poco a poco, con mucha dificultad y un dolor inmenso, fue volviendo a la vida. Y cuando Elisa cumplió 6 años, recibió un nuevo golpe. Pero no importaba, removería cielo, mar y tierra, daría todo lo que tenía con tal de que su niña se recuperara. Nicolás saludó a la enfermera, ya todos lo conocían ahí, se puso una bata y se dirigió hacia el pabellón correcto. Cada vez que caminaba por los largos pasillos del hospital, se sorprendía de cuántos niños había allí. Y entonces vio a Elisa, incluso tropezó. ¿Qué hacía su hija en el pasillo de otro pabellón, vestida con una ropa extraña? Además, se suponía que debía estar en su habitación después de los tratamientos. Aparentemente, la expresión de su rostro fue tal que una enfermera se le acercó de inmediato. ¿Sucedió algo? ¿Puedo ayudarlo? Disculpe, esa niña. ¿Quién es? Esperó la respuesta con pánico. Es María. La ingresaron hace poco. Extraña mucho. Así que pasa casi todo el tiempo deambulando por los pasillos. Oh, disculpe. Me recordó a otra niña. Supongo que me equivoqué. Corrió por el pasillo y abrió de golpe la puerta de la habitación de su hija. Elisa le sonrió. Papá, pareces un huracán. ¿Alguien te venía persiguiendo? Apenas pudo recuperar el aliento. No, para nada. Solo quería verte lo más pronto posible. Después de estar un rato con su hija, se dispuso a irse. Pórtate bien. Mañana vendré otra vez. Papá, ¿aún no han encontrado un donante para mí?
Nicolás se estremeció. ¿Cuántas veces se había dicho a sí mismo que no debía hablar con el médico en presencia de la niña? Siempre se le olvidaba que ya era tan grande, que podía entender muchas cosas. Todavía no, Licha, pero todos estamos buscando. Quizás encontremos a alguien en el extranjero, y entonces iremos para allá. Me voy a curar. Claro que sí. No puede ser de otra manera. Salió de la habitación y la sonrisa se desvaneció lentamente de su rostro. Se quedó parado unos segundos y luego se dirigió al consultorio del doctor. Don Nicolás, pase. Aún no tengo buenas noticias para usted, pero yo sí tengo algo que preguntarle. Lo escucho. Doctor, ¿podría acompañarme al pabellón de al lado? ¿Y qué hay allí? Véalo usted mismo. María seguía en el pasillo, mirando por la ventana. El médico se quitó las gafas, las limpió y se las volvió a poner. No puede ser. Eso mismo pensé. Oiga, ¿está seguro de que no tienen parientes cercanos con hijos? Seguro. Entonces no entiendo nada. Una simple coincidencia, pero entonces la similitud podría estar en todo. De acuerdo. Váyase. Y yo me encargaré de este asunto. Nicolás salió a la calle. Me encargaré de este asunto. Quizás él también se encargaría de ese asunto mañana por la mañana. A las 8 en punto ya estaba en la maternidad. La chica de la recepción no entendía qué quería de ella. Finalmente dijo, llamaré al doctor y explíqueselo usted mismo. Era el mismo médico. Y al parecer, él también reconoció a Nicolás, porque aminoró el paso y miró a su alrededor como si buscara apoyo. Buenos días. ¿En qué puedo ayudarlo? Nicolás lo miró en silencio. Luego, forzó las palabras. Por alguna razón. Me parece que usted entiende perfectamente a qué he venido. El doctor suspiró. Venga a mi consultorio. Nicolás se sentó en un sillón. El médico se sentó frente a él, detrás del escritorio, y comenzó a hablar de inmediato. En aquel momento, a todos nos pareció la mejor solución. Usted estaba dispuesto a matar a quien fuera. Su esposa estaba histérica, y una joven embarazada lloraba porque su esposo la había dejado por otra. Resultó que ella no había llevado control prenatal y no tenía ni idea de que iba a tener gemelas. Le conté todo con honestidad a su esposa, y ella tomó la decisión al instante. Dijo que, probablemente, algún día se lo confesaría todo a usted. Dijo que usted no lo soportaría. Nicolás estaba sentado con la cabeza gacha. Resultaba que él era el culpable de todo. Él y solo él. Si no hubiera estado tan obsesionado con tener un hijo, Marina estaría viva. Pero entonces no existiría Elisa, o mejor dicho. Espere. ¿Entendí bien? Nuestro bebé murió. Y esta niña es hija de aquella joven que iba a tener gemelas. Su bebé nació sin vida. Es decir, no tenía ni la más mínima posibilidad. Y la segunda, la otra niña, la dieron de alta junto con su madre. Pero, por lo que recuerdo, esa mamá ni siquiera tenía a dónde ir. No me sorprendería que la niña terminara en un orfanato. Nicolás se levantó y miró al médico. Debería arrancarle la cabeza. ¿Usted quién se cree que es? Dios. ¿Para andar cambiando el destino de la gente? No esperó una respuesta. Simplemente salió a la calle y respiró hondo. ¿Y ahora qué? Se sentía completamente perdido. Era una situación que no le desearía ni a su peor enemigo. Elisa no era su hija, pero Elisa era su hija. Eso significaba que su madre biológica podría reclamarla. Pero eso era inconcebible. Jamás en la vida entregaría a su niña. Pero resultaba que no era su niña. Le zumbaba la cabeza. Nicolás se sentó en el estribo de su camioneta. En su bolsillo, el teléfono vibró. Bueno, era el doctor Miguel Ángel Ramírez, el médico de su hija. Don Nicolás. Es increíble. Los análisis confirmaron que María, esa niña, es total y absolutamente compatible con Elisa, sin ninguna duda. Nicolás sonrió con tristeza. Como no iba a hacerlo. ¿Dijo algo? No, lo escucho. Es una noticia maravillosa. Entonces, escúcheme con atención. Necesitamos el consentimiento de su madre. Sin él, no podemos hacer nada. Usted tiene que hablar con ella. Explicarle que todo es seguro. Bueno, usted mismo lo entiende todo. El consentimiento debe firmarse aquí, en el hospital. ¿Y cómo la encuentro? Le enviaré la dirección por mensaje de texto. Nicolás miró el teléfono. Iría para allá. Aún no sabía qué le diría. Pero iban a poner a Elisa de pie. Nicolás conducía lentamente hacia el otro lado de la ciudad. Una colonia de casas particulares. Esperaba no perderse.
Intentaba apartar todos los pensamientos innecesarios y concentrarse únicamente en cómo convencerla, cómo explicarle, y decidió que dejaría el argumento más fuerte para el final. La reja estaba abierta. Entró y de inmediato vio a una mujer joven. Estaba deshiervando un pequeño huerto. ¡Demonios! Había olvidado por completo preguntar su nombre. Buenas tardes. La mujer se giró, se levantó y se acercó a él. Buenas tardes, dijo, mirándolo fijamente. ¿Usted es la mamá de María? Y al instante se dio un golpe mental a sí mismo. La mujer palideció y se tambaleó. ¿Qué le pasó? No. Ella está perfectamente bien. Disculpe si la asusté. Vengo a hablarle sobre mi hija. Ella lo miraba sin entender. ¿Su hija? ¿Y yo qué tengo que ver? Por favor, sentémonos. Y trataré de explicarle todo. Mire, mi hija también está internada en el mismo hospital, pero en otro pabellón. Nicolás intentó, con palabras sencillas, explicarle todo lo que la mujer necesitaba saber. Y cuando llegó a la parte de que María era perfectamente compatible, la mujer se levantó de un salto. ¿Pues qué estamos esperando? Vámonos. Conozco ese procedimiento. A mi niña no le pasará nada. Y a la suya hay que salvarla. Nicolás se quedó atónito. Así de simple. Había aceptado. Solo me cambio. En 5 minutos estoy lista. Puede irle llamando al doctor y decirle que acepto. Que preparen todo. Nicolás asintió, pero se quedó sosteniendo el teléfono en la mano. Ella era de esas personas que ya no existen. Casi se pone a llorar, dispuesta a ayudar. Y ni siquiera preguntó cuánto estaba dispuesto a pagar. A juzgar por su casita. Necesitaban mucho el dinero. La mujer salió corriendo. Llevaba unos jeans claros, una camiseta blanca, el pelo suelto. Era muy linda, con una mirada preocupada y tierna. ¿Qué hace ahí parado? Vámonos. Llegaron al hospital en silencio. Victoria, así se llamaba la mujer, firmó todo. Disculpe, ¿cuándo le harán el trasplante de células a la pequeña Elisa? El doctor Miguel Ángel se encogió de hombros. En los próximos 2 días. Esto es una suerte increíble, lanzó una mirada rápida a Nicolás. Pero este permanecía impasible. Muy bien. Sin falta visitaré a Elisa después de la operación. Si me lo permite. Por supuesto. Oiga. Solo que no me dijo qué cantidad debo transferirle. ¿Cantidad? ¿Por qué? Bueno, Nicolás vaciló. Por el permiso. Victoria lo miró con unos ojos que le hicieron desear que se lo tragara la tierra. ¿Pero cómo pudo pensar eso? Es una niña. ¿Cómo se le ocurre? Negó con la cabeza y salió. Nicolás exhaló. Creo que hice algo mal. El doctor Miguel Ángel sonrió. No todo en la vida es dinero. ¿Sabe? Se prepararon rápidamente para la operación. El doctor le susurró que Victoria también estaba allí. Le había traído a María libros con ilustraciones coloridas y le explicó qué iban a hacer y por qué. Cuando estaban preparando a Elisa para la operación, tocaron a la puerta. Eran Victoria y María. Nicolás se persignó mentalmente. Hola, Victoria. Hola, María. Esperaba con ansias que esto sucediera tarde o temprano. Creo que este es el momento adecuado. Victoria lo miraba perpleja. ¿De qué habla? Nicolás dio un paso atrás. Les presento a mi hija, Elisa. Victoria soltó un grito ahogado y comenzó a desplomarse lentamente hacia un lado. Nicolás logró atraparla. Tranquila. Todo está bien. Bueno, relativamente. Hablemos de esto sin que las niñas escuchen. María se fue a su siesta. A Elisa se la llevaron. Y ellos se sentaron en un pequeño pasillo. ¿Y qué significa todo esto? Nicolás suspiró de nuevo y comenzó desde el principio. Recuerdo que cuando Diego me dejó, quise saltar de un puente, pero mi propia panza me detuvo. No pude pasar por encima del barandal. Se ve que mis niñas me estaban cuidando. ¿Y ahora qué hacemos? Es que no puedo actuar como si nada hubiera pasado. Elisa es mi hija, ¿entiende? Pero usted también la considera su hija, y veo que la quiere de verdad. No quiero lastimar a nadie, tampoco a usted. De repente, Nicolás sonrió y la miró. Me parece que solo hay una solución para que usted pueda ver a Elisa siempre, para que sea la mamá de María y de Elisa, pero que al mismo tiempo yo siga siendo el papá de Elisa. ¿Y cuál es? Tenemos que casarnos. De inmediato. Victoria abrió la boca y luego la cerró. Mire, Victoria, somos personas adultas. No tenemos que vivir como marido y mujer, pero por las niñas será lo mejor para todos. Piénselo, pero estoy seguro de que no hay mejor solución. 1 mes y medio después, daban de alta a Elisa.
La niña había mejorado notablemente. Ya no se veía tan pálida y frágil. Y prácticamente no se separaba de María. Papá, papá, ¿María y Victoria se van a venir a vivir con nosotros? Sí, Licha. Y no solo de visita, se quedarán a vivir con nosotros. Bueno, niñas, ¿listas para ir a casa? Y luego, Victoria y yo intentaremos explicarles todo. Un año después, María y Elisa tuvieron un hermanito pequeño y adorable. Las niñas decidieron que ahora sí tenían la familia más auténtica y la mejor del mundo. Y bueno, Nicolás y Victoria ya lo sabían desde aquel día, el día en que salieron del registro civil. Simplemente sabían que así era. Y que así sería. Gracias por ver hasta el final. Si te gustó la historia, te pido que me apoyes con un pulgar arriba. Cuídense mucho.